Hace mucho tiempo en una población lejana vivía una anciana llamada Juana, la cual vivía sola. Nadie conocía a ningún familiar de ella, porque vivía en lo más lejano de la aldea. Todo el mundo decía de ella muchas cosas, las cuales eran que era una bruja que había hecho un pacto con el diablo, y que llevaba más de 100 años viviendo. Decían que fue la primera persona en poblar la aldea, pero todo eran rumores. La verdad es que era una señora muy reservada, no platicaba con nadie. Toda la gente tenía prohibido a sus hijos acercarse a la casa de Juana. Ella tenía un violín, el cual tocaba todos los días a la misma hora, a las 9 de la noche. Era una melodía muy triste que causaba miedo a los pobladores, y cuando esto sucedía todos se encerraban en sus casas. Era como si fuera un aviso para todos de que ya era hora de dormir. Incluso los padres lo utilizaban para engañar a sus hijos de que debían dormir antes de que esa hora llegara, porque de no ser así la bruja se los llevaría y se los comería. Esto sucedía todas las noches a la misma hora. Una noche en la madrugada se comenzaron a oír gritos de auxilio. Al salir de sus casas pudieron darse cuenta de que la casa de Juana estaba ardiendo en llamas. Los gritos desgarradores de esa señora se fueron apagando junto con las llamas. Nadie corrió en su ayuda. Al día siguiente llegó la policía a investigar lo sucedido. Preguntaron a los pobladores de esa aldea, pero todos mintieron al decir que no se habían dado cuenta. Al ir a la casa muy apenas se reconocían los restos calcinados de lo que había sido Juana. Sus restos fueron enterrados en el patio de la casa de la señora, ya que no tenía ningún familiar que reclamara sus restos. La gente respiró alivio al pensar que la señora había muerto, y así fue, pero no por mucho tiempo. A una semana de la muerte de Juana, a las 9 de la noche se volvió a escuchar la misma melodía melancólica que tocaba ella. La gente comenzó a entrar en pánico, se les erizaba la piel, comenzaron a tapar todas las ventanas y puertas, pero el sonido era muy penetrante. Era como si esa melodía estuviera en sus cabezas. Nadie se explicaba el porqué de eso. A la mañana siguiente de lo único que se hablaba en el pueblo era de eso. Pasó el día y las personas comenzaron a sentir miedo cuando se acercaban las 9 de la noche. Pero este día no se escuchó el violín. La gente sintió alivio, pero ocurrió algo peor. Desapareció la niña más pequeña del pueblo. Era la hija de los carniceros del pueblo, pero nunca se supo más de esa niña. Y así ocurría cada noche. Si no se escuchaba el violín, desaparecían los jóvenes del pueblo. Los padres se dormían junto a sus hijos para que la bruja no se los llevara, pero tarde o temprano se quedaban dormidos, y al despertar sus hijos ya no estaban. Los que intentaban huir aparecían muertos, pero en el centro del pueblo. Aparecían desgarrados del estómago, como si un cuchillo filoso los hubiera atravesado por el medio. El pueblo entero se llenó de pánico, pero nadie podía huir. Tenían que pagar sus castigos por no ayudar a aquella pobre anciana. Llegó a tal punto en el que ya no quedaba ningún niño en el pueblo, a excepción de mí. Aunque ya no era un niño, tenía 17 años, sin embargo era el más joven de la aldea. Cuando acabó con los jóvenes comenzó con los adultos. La gente ya no pudo más y se levantó. Cuando dieron las 9 de la noche todo el pueblo se reunió y fueron a ver en dónde estaba tocando ese horrible espectro el violín. Solo se veían huesos con un poco de piel en aquel lugar. Una señora se armó de valor y dijo: «¿Por qué haces esto? Te llevas a nuestros hijos y no sé qué les haces. Nos causas un gran dolor». El espectro se molestó y se elevó con una voz horrible y terrorífica, diciendo: «¿Ahora sufren al saber que no tienen a sus hijos consigo? Todos decían de mí que era una bruja. Me juzgaban solo por mi apariencia. Si yo no platicaba con nadie y vivía lejos era porque todos me evitaban. Ahora que ya estoy muerta puedo ser todo lo que ustedes decían de mí. Puedo llevarme a sus hijos y comérmelos. ¿Quieren a sus hijos? Aquí los tienen». El espectro abrió su boca, y de él salieron pedazos de los pequeños irreconocibles. Bañó a los padres con los restos de sus hijos. Todos quedaron paralizados, y simplemente el espectro se desvaneció. Toda la gente salió corriendo para sus casas. En eso ya no pude más y le conté a mi madre toda la verdad, que yo era el responsable de todo eso.
que fui yo quien encendió la casa de esa pobre anciana junto con un amigo. Nos aseguramos de que ella estuviera en casa, y cuando todos se durmieron, yo prendí unos fósforos que le robé a mi padre y prendí fuego a la casa de Juana. Quería contárselo a la gente del pueblo, pero mi madre no me lo permitió. Dijo que ellos mismos me entregarían a la bruja. Así pasaba cada vez que el violín sonaba. Alguien del pueblo desaparecía. Así sucedieron varias cosas. Mis hermanos murieron, luego mi padre y por último mi madre, hasta que el pueblo se quedó completamente sin habitantes. El último habitante de aquí soy yo, y ya he vivido más de lo que he querido. Tengo 86 años, y lo único que pido es morir. Ella tal vez me ha dejado para el final para ver más largo mi tormento. Estoy sentado en una silla junto a una escopeta con una taza de café. Sé que el arma no me ayudará en mucho, pero sé que este es mi final, porque ya son las 9 de la noche, y el violín no ha sonado.